Gobierno prorrogará hasta finales de verano las ayudas para rebajar la factura de los combustibles. Sin embargo, con la inflación galopante y la recaudación por impuestos, a Hacienda le va a seguir saliendo a devolver a pesar de la ayuda, y no una cifra pequeña, casi 2.000 millones de euros. Además, hablamos de la cumbre de la OTAN y de esa postura de Unidas Podemos que es un quebradero de cabeza para el Partido Socialista. Creen en el PSOE que se puede llegar a torpedear la foto tan ansiada por parte de Pedro Sánchez con el mandatario norteamericano, con Joe Biden. Además, una situación que traspasa nuestras fronteras, ya que desde Ucrania se ha preguntado en una asamblea parlamentaria de países de la OTAN el porqué de ese veto de Unidas Podemos al envío de armas al país. Además, como cada jueves, las principales portadas de las revistas del corazón. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Entre la elevada inflación, el contexto económico y el contexto geopolítico, al Gobierno no le ha quedado otra que prorrogar las ayudas para rebajar la tarifa de la luz y también para rebajar lo que nos cuesta la gasolina y el diésel, que tiene unos precios que no paran de subir. Vamos a hablar de este asunto con nuestro compañero Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Alberto, aquí nos encontramos con estas dos fórmulas que se prorrogan durante 3 meses, pero nos llama mucho la atención, y esto es lo que estás publicando hoy, que se mantiene esa fórmula para la gasolina, para el diésel, para los carburantes, de rebajar 20 céntimos, cuando realmente esta medida lo habéis calculado y al final, entre lo que el Gobierno ingresa por la elevada inflación y de los impuestos y lo que se gasta en la medida de rebajarnos al final el precio de los carburantes, el Gobierno sigue ganando y mucho. Eso es, el Gobierno ha apostado por la vía de la subvención, que, como hemos contado en varias ocasiones y ya todo el mundo sabe, es un complejo sistema en el cual las gasolineras tienen que adelantar la subvención y luego Hacienda compensa el agujero que les crea la ayuda, y en esa vía lo utiliza el Gobierno para no bajar otro recurso que se ha utilizado con otras facturas energéticas, como es el caso de la electricidad, donde llevamos de manera prorrogada desde el mes de junio de 2021 pues con el IVA especial, con el impuesto especial, con un IVA reducido, con un IVA de la producción de la generación eléctrica. Todo ello ha provocado que se baje por la vía de impuestos la factura de la luz. No se ha querido hacer esto con el tema de los carburantes. Se arrancó en el mes de abril, ya hemos visto cuáles son los impactos directos de cómo se ha mantenido la recaudación y cuáles son los costes de esta medida, y lo que llevamos contando en Voz Populi varios meses es que esto sale a ganar el Gobierno solo con el impuesto especial de hidrocarburos, que no es el único que carga sobre la factura de los carburantes. Hay IVA, hay otros tipos de impuestos también que al fin y al cabo ocupan gran parte de la factura de los carburantes, y por esa vía no se ha querido tocar nada. Se mantienen los impuestos. Ahora, eso sí, esa subvención, ese complejo sistema de subvención, parece que nos lo vamos a encontrar también en verano, porque todavía lo único que sabemos es que quieren prorrogarlo, pero no han dicho cómo. Y a esto, Alberto, le ponéis una cifra en ese artículo que estáis publicando en Voz Populi, Mercedes Serrayer y tú, contáis que, digamos, entre comillas, al Gobierno le sale a devolver casi 2.000 millones de euros. Eso son 1.800 en los próximos 3 meses, en un cálculo de cuánto llevamos recaudando de media. Para que nos hagamos una idea, cada mes, desde entre enero y abril, la media es que el Gobierno está ingresando 1.082 millones a través del impuesto especial sobre hidrocarburos. En el último mes, que hay cifra, que es en el mes de abril, donde ya tiene efecto la subvención, donde se puede llegar a hablar, porque algunos expertos ya están diciendo que ha habido un efecto llamada de la subvención, este impuesto se ha elevado hasta los 1.380 millones de recaudación, como vemos, supera la media. Y por otro lado, el coste del que hablaba Hacienda, que es lo que suponía para las arcas del Estado estos 3 meses subvencionando la gasolina, se elevaba hasta los 1.400 millones, que si lo hacemos rápidamente en cuanto es al mes, es en torno a los 470. Por lo tanto, ingresa más del doble por la vía del impuesto especial de hidrocarburos de lo que le cuesta la medida a las arcas del Gobierno. Claro, pero entonces yo me pregunto, bajando estas cifras de millonadas al consumidor medio, igual me vas a decir, estás haciendo la cuenta de la vieja, pero diré, ¿no se puede entonces rebajar en lugar de 20 céntimos 30, 35 sin que el Gobierno siga sin estar palmando más dinero? Y por ahí también te pregunto, ¿no entonces, no se podría revisar
incluso más allá esta medida cuando vemos como además con esa inflación que no para de subir, entonces se sigue ingresando todavía más por impuestos y entonces vemos como esas ayudas se las acaba comiendo todo lo que está subiendo ya de por sí el precio de los carburantes? Podría ser perfectamente. Es cierto que si se quiere tocar en esta situación tan excepcional, que son medidas temporales que se van prorrogando cada 3 meses, la vía del impuesto es una vía muy compleja porque se te tienen que poner de acuerdo Hacienda con transición ecológica, con una parte también de industria. Creo que ahí es un acuerdo interministerial que sería muy complejo y en ese acuerdo que se arrancó en julio de 2021 con el tema de Hacienda fue muy complicado. Pero lo que ha demostrado es que si quiere se puede hacer. Tampoco se ha hecho con el impuesto del gas, con el tema de los impuestos sobre la factura final del gas, que es con lo que calentamos nuestras casas y donde también se carga el impuesto especial de hidrocarburos. Ahí no se ha tocado nada y es una factura muy similar a la que pagamos de electricidad. Ahí no se ha tocado ningún impuesto. Por lo tanto, también están esas voces en las que habla que no se puede tocar un impuesto que afecte a algo que vaya en contra de la senda verde que está marcando el gobierno. Y ahí también pueden venir los tiros en los que no se toque ningún impuesto que afecte a una parte más ideológica o más, por decirlo de alguna manera, de la estructura del gobierno por donde van sus políticas. Lo que está claro es que hay una situación excepcional donde se marcan donde están afectados los bolsillos de los consumidores más vulnerables. Se ha apostado por la bonificación porque no todo el mundo utiliza coche, pero sí es verdad que a sí todo el mundo le afecta en la factura porque la inflación viene marcada porque necesita gasolina los camiones que mueven los alimentos, porque se necesita gasolina para muchas de las producciones que tenemos de procesados. Y en esto es lo que intenta parar el gobierno, parar en la parte final de la cadena de consumo la gasolina, pero sí se podría llegar a la parte final de la factura del consumidor. Es un debate continuo, pero está claro que se va a apostar de nuevo por la bonificación y no por tocar los impuestos, y creo que se podría hacer mucho más, según los cálculos que estamos sacando, por la vía de los impuestos. Y la última pregunta es, bueno, todo esto evidentemente nos beneficia un poquito a todos de cara al verano, las familias que quieran viajar, por ejemplo, en coche a sus destinos de vacaciones, etcétera. Está muy bien prorrogar durante 3 meses más. La pregunta es, ¿habrá que volver a prorrogar y seguiremos viendo cómo siguen subiendo los carburantes o desde luego no se bajan esos precios? Es un poquito sacar la bola de cristal y depende de muchos factores, pero de momento parece que es complicado que se pueda invertir la tendencia. La tendencia de los reales decretos y de las medidas de urgencia con la situación post-pandemia y luego con la guerra de Ucrania, siempre parece que las medidas temporales se prolongan y nunca aparece dónde está el fin. Lo que nos están diciendo los expertos, y si hablas con las grandes empresas y las grandes petroleras, es que los altos precios del petróleo han llegado para quedarse, los altos precios de la gasolina han llegado para quedarse, y restaurar una situación después de haber puesto en marcha subvenciones, después de haber creado parches, es muy complicado quitar los parches porque se puede hacer el efecto presa, ¿no? Puede haber un derrame muy grande y puede suponer un efecto muy grande para el bolsillo de los consumidores. Por lo tanto, si todo parece indicar que nos vamos a llegar a septiembre con estas subvenciones y después de septiembre ya llegamos a octubre, se acerca el invierno, ¿qué situación habrá en las relaciones entre Europa y Rusia? ¿Qué situación habrá de suministro tanto de gas como de petróleo? ¿Dónde estaremos? Todo parece indicar que este invierno va a ser muy crítico a nivel de suministro y a nivel de precios. Es prácticamente imposible, con los datos que hay ahora, decir que en septiembre se va a acabar esta prórroga, pero con la situación excepcional en la que estamos, aventurar algo en junio de lo que va a pasar en septiembre es prácticamente imposible. Bueno, pues ya lo ven, los precios de los carburantes que siguen por las nubes y van a seguir estándolo durante varias semanas a buen seguro, incluso ha llegado para quedarse, como nos dice nuestro compañero Alberto Sanz, que también nos cuenta que ese esfuerzo de 20 céntimos de ayuda que hace el gobierno, de 20 céntimos por litro, pues es menos esfuerzo a tenor de los datos que hemos mostrado y que publicamos hoy en Voz Populi. Alberto Sanz, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguro que seguiremos hablando de los elevados precios de los carburantes y de la inflación en las próximas semanas, como también seguiremos hablando de este segundo asunto que tratamos en Barra Libre, que es el de la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de junio, y en este caso de la postura beligerante que mantiene el socio de coalición de gobierno Unidas Podemos. Queremos hablar de este tema con nuestros compañeros de Nacional. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto. Y con Jesús Ortega, ¿qué tal, Jesús? Hola, Alberto. A ver, hablamos primero de esa foto que tienes
intenciones hay detrás de la de Pedro Sánchez y Joe Biden? Pedro Sánchez como anfitrión de la cumbre de la OTAN, lo hemos comentado ya en estos últimos días, pues su pretensión, o al menos a lo que aspira, es a tener una buena foto, esta vez sí, con el presidente norteamericano y en general con los aliados. Pero claro, con este asunto de Unidas Podemos criticando la OTAN sin acabar de situarse en si va a estar o no en la cumbre, poniendo en entredicho un poquito de refilón los contratos con respecto a la celebración. Aquí, en Moncloa y en el Partido Socialista, empiezan a estar realmente nerviosos. Sí, a ver, hay una cosa que está clara, y es que Sánchez tiene un anhelo, una obsesión, que es esa foto, ese encuentro a solas en Moncloa con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, y bueno, es una foto que en este momento está absolutamente en el aire. En el PSOE ya empiezan a asumir que es bastante probable que no se produzca, y también empiezan a quitar hierro al hecho de que no se produzca, porque ellos advierten de que, bueno, encuentro va a haber sí o sí, dado que Sánchez será el anfitrión de la cumbre. Pero claro, el problema es que no va a recibir ese espaldarazo político, y en el PSOE están muy enfadados, como comentas, y apuntan directamente y sin contemplación alguna a Unidas Podemos, al socio de gobierno, al que acusan de torpedear esa foto con sus comentarios y con sus salidas de tono con respecto a la OTAN. Lo más grave hasta el momento, bueno, acusar a su propio gobierno de prevaricar en un contrato para organizar a la OTAN, que encima hizo desmentir a Yolanda Díaz que eso fuera así. Entonces, bueno, la situación es dantesca para un gobierno que va a ser anfitrión de una cumbre tan importante. España se la juega. Esta es la cita internacional más importante que va a tener España este año, y probablemente hasta la presidencia rotatoria del Consejo Europeo del año 23. Y bueno, la situación es tensa. Ahora os pregunto un poquito por ese ruido interno mediático que está generando toda esta situación, porque muchas veces en este debate, y lo que venimos escuchando en estas últimas semanas, hay mucha gente que dice, bueno, es que eso es ruido interno del gobierno, no llega a los aliados, no traspasa las fronteras, pero Jesús Ortega, hoy estás contando en Voz Populi que en la OTAN, en este caso en una asamblea con parlamentarios de los países en los cuales también estaba representada en este caso Ucrania, se ha preguntado el porqué de ese rechazo de Unidas Podemos al envío de armas a Ucrania, como han hecho tantos países y como finalmente ha hecho España también. Pues sí, efectivamente se celebró el pasado fin de semana en Lituania la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Es una asamblea en la que están representantes de las cámaras legislativas de todos los países miembros de la Alianza Atlántica, de los 30 países. Intervinieron, de hecho, los representantes de Estados Unidos, de todos los países de la OTAN, y también varios integrantes del gobierno de Lituania que ejercieron de anfitriones. Y bueno, por parte de Ucrania intervinieron de forma telemática algunos integrantes del gobierno, como el ministro de Defensa, y de forma presencial la viceministra de Asuntos Exteriores. Y esa pregunta que estabas comentando la hizo precisamente esta viceministra, que preguntó directamente a los parlamentarios españoles por qué Podemos se negaba a enviar armas a Ucrania. En Ucrania, el gobierno de Ucrania llama mucho la atención ese veto de la formación morada, y los parlamentarios españoles tuvieron que resolver esa duda. Aclararon, eso sí, que bueno, que Podemos forma parte de un gobierno que sí que aprobó ese envío de armas, y que bueno, que España, de hecho, tanto la parte mayoritaria del gobierno como la parte mayoritaria también de los partidos de la oposición están de acuerdo en ese envío de armas, y que habrá más envíos en las próximas fechas, un poco calmando los ánimos, ¿no?, de esa viceministra de Asuntos Exteriores, que estaba de forma presencial, y también de los otros integrantes del gobierno de Ucrania, que también participaron de forma telemática. Claro, Javier, aquí el problema está en que, en fin, en todos los países hay partidos más beligerantes o anti-OTAN, y hay pues formaciones, digamos, que pueden ser contrarias a los ideales de la Alianza Atlántica. El problema está en cuanto estos partidos están dentro del gobierno, como es el caso ahora mismo del país que encima es el anfitrión de la cumbre de la OTAN. Entonces aquí estamos viendo este ejemplo de cómo sí que trasciende más allá de nuestras fronteras eso que otros califican un poco como ruido interno, pero por lo que tú estás contando realmente está esa preocupación de hasta qué punto puede torpedear esta postura del Partido Morado pues la imagen, digamos, ya no de Pedro Sánchez, la imagen de nuestro país con respecto a los aliados. Claro, el hecho de que estas críticas tan duras de Podemos sean en parte las que puedan torpedear esa foto con Biden, eso ya supone un ataque directo al prestigio internacional de España, ¿no? Que el presidente de la primera potencia del mundo no se reúna con el presidente de un país
anfitrión de la cumbre de la OTAN, ya es un indicativo de, bueno, de la consideración que tienen los aliados y el principal aliado de la OTAN, que es Estados Unidos, por peso militar y por peso económico, dentro de la alianza. Ahora bien, es cierto que en el PSOE las fuentes consultadas explican que, bueno, que el ruido ese interno llega, pero que no les obsesiona. Por ejemplo, genera mucha más preocupación en las cuestiones de los socios de la alianza el hecho de que España, por ejemplo, no reconozca a Kosovo. Es indicativo de más atención y más preocupación, y Sánchez y el PSOE también insisten, tanto el presidente Enón lo ha dejado caer como las fuentes del PSOE consultadas, en que al final el anfitrión es él. Pase lo que pase, el gobierno quien lo gestiona a nivel Estado, de sus grandes ministerios, entre ellos exteriores, es el Partido Socialista, y el compromiso del PSOE y del gobierno con la alianza, reitera el lado del PSOE, es inquebrantable, ¿no? Y eso es al final lo que vende el Partido Socialista y el gobierno a los aliados, ¿no? Pero bueno, es cierto que sí, que existe ese enfado, existe ese malestar. En el PSOE están muy cabreados, como hacía mucho tiempo que no estaban en Podemos, aunque eso sí, reiteran que ellos respetan la postura ideológica de Podemos, aunque no la entiendan. Ellos no comprenden, llaman un poco inteligente la postura de Podemos, no entienden por qué un partido de izquierdas hoy día es incapaz de entender que la seguridad es un bien público, ¿no? Que hay que preservar, y que en estos momentos la seguridad europea está siendo amenazada por Putin. Pero bueno, el caso es que ellos insisten en que se esté tranquilo, que los aliados de España entienden que es solo ruido interno y que no afecta al compromiso de España a la presencia de Podemos en el gobierno. Dices, Javier, dices que como pueden ser incapaces de entender. Voy un poquito por ahí contigo, Jesús, porque claro, resulta que es que realmente ni se intenta, ¿no? A tenor de esa información que estás publicando sobre esta asamblea parlamentaria de los países aliados de la OTAN, porque resulta que ahí no había miembros de Podemos en esa comisión, no porque no les tocara, sino porque es que directamente rechazaron estar en ella. Totalmente. Fíjate que también una primera pregunta fue sobre este veto al envío de armas, y la segunda fue esta por parte de un integrante del gobierno lituano, por qué Podemos está en contra de la Alianza Atlántica, ¿no? Y a estas respuestas tuvieron que responder pues diputados y senadores, pues el Partido Popular, del PSOE, de Vox y de Ciudadanos, que son los que formaron parte de la delegación española que fue a esta Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Y bueno, pues algunos de ellos lo que nos comentan es que por número de diputados y de senadores, a Podemos le correspondía al menos un representante en esta delegación española de la Asamblea Parlamentaria, ¿no? Lo que pasa es que Podemos, pues ya al inicio de legislatura rechazó formar parte de este organismo, y ahora tampoco ha enviado. También existía la posibilidad, ¿no? Por cuota enviar a un representante. Lo ha rechazado. Existen además los representantes titulares, los suplentes. De hecho, entre el cupo de suplentes llama la atención, por ejemplo, que Esquerra pidió al PSOE que le cediera un asiento, ¿no? O sea que incluso, fíjate, un partido, Esquerra, que también sobre el papel es bastante anti-OTAN, ¿no? Pues sí que quiso estar presente, al menos en el listado de suplentes, ¿no? Pero sí que está en ese listado de los representantes de la delegación española en este organismo, y Podemos nunca ha querido estar, no ha querido estar ahora. Y esas respuestas de por qué Podemos no quiere enviar armas a Ucrania o rechaza la OTAN, pues tuvieron que ser contestadas por diputados de otros partidos en España. Claro, es que eso te iba a decir, menudo papelón para los diputados, senadores de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, tener que contestar una pregunta sobre Podemos. No sé ahí cómo lidieron con eso. Claro, pues es que fíjate, PSOE vaya, al final forma parte del gobierno, ¿no? Pero también hemos hablado con parlamentarios del PP, ¿no? Y lo que nos dicen es que es llamativo que ellos tuvieran que dar la cara por el gobierno de España y tener que explicar que, bueno, que efectivamente Podemos forma parte del gobierno de España, pero es una parte minoritaria y lo que comentábamos antes, ¿no? Que la mayoría del gobierno y también la mayoría parlamentaria en el Congreso y en el Senado sí que apoya el envío de armas a Ucrania, y que la mayoría de partidos en España y la sociedad en general en España apoya, por supuesto, la presencia la integración de España en la OTAN. Entonces, bueno, pero que tengan que explicar eso, efectivamente, representantes de la oposición, pues sí que choca bastante cuando las preguntas eran en referencia a Podemos, claro.
A ver, aquí evidentemente la postura de Unidas Podemos está muy marcada, es perfectamente respetable y legítimo para un partido político, pero claro, en cuanto a los ministros, escuchábamos un poco esas excusas para no desvelar si iban a estar o no presentes en la cumbre de la OTAN de finales de junio. Sobre todo aquí el mayor problema lo tiene Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, que no estuvo en el acto de conmemoración del 40 aniversario de España en la OTAN porque tenía médico y que no acaba de decir qué es lo que va a hacer dentro de unas semanas. Bueno, ella, perdón, es cierto que ella no acaba de decir ni de desvelar lo que va a hacer en la cumbre de la OTAN, pero es cierto que va dando detalles y va dando pistas, ¿no? Y hace poco su entorno comentaba en una conversación informal con periodistas, recordaba que Yolanda Díaz pertenece, ¿no?, a una familia en la que hay militares, dado que ella vive en Ferrol, que es una ciudad militar. Como dando a entender que su problema no es con el ejército, con la existencia de un ejército, y como abriendo la puerta, ¿no?, de forma velada, ¿no?, a una posible asistencia. Oficialmente, ¿qué dice cuando se le pregunta? Que sus agendas no están cerradas y que ni siquiera han sido invitadas todavía oficialmente. En cualquier caso, lo más probable es que yo, particularmente, es mi opinión, particularmente creo que Yolanda Díaz sí acudirá yendo. Ella, además, en esa conversación informal con periodistas, reiteró que es una cosa que le gusta hacer mucho a Yolanda Díaz, su cargo institucional. Ella cuando replica que es vicepresidenta del Gobierno, ella está queriendo decir no solo que tiene mando en plaza, sino que encima está representando al Gobierno en su tercer puesto más importante, que es la vicepresidencia segunda. Entonces yo creo que ante eso Yolanda Díaz no dejará tirado al presidente del Gobierno y sí que acudirá. Pero bueno, es verdad que hizo la excusa de la cita médica para no acudir al aniversario de la OTAN. Eso es algo que también se toma mal en el Partido Socialista y por lo que se comenta, algo que también, por lo que también se le preguntó a Sánchez, ¿no? O sea que casi es más factible la foto de Yolanda Díaz en la cumbre de la OTAN que no la foto a solas de Pedro Sánchez y de Joe Biden. Sí, vamos, apuesto lo que sea. Bueno, ojo, no sé si te querías apostar algo con Javier Portillo sobre este asunto. Es verdad que en esta asamblea parlamentaria un poco la tesis era esa, que el resto de ministros de Podemos no asistiría, pero que Yolanda Díaz, un poco por ese cargo institucional de vicepresidenta, pues sí quería, y que además, bueno, incluso eso, los diputados y senadores del PSOE decían es que Sánchez puede pasar porque no vayan los demás ministros de Podemos, pero la vicepresidenta sí que tiene que ir. Entonces, bueno, pues sí. Yo sí que me la he puesto, Yo sí que creo que Sánchez arrancará la foto con Joe Biden, así que si ¿Pero quieres... ¿Cuánto apuestas? ¿Cuánto? Bueno, hombre, el qué, ¿no? Más que cuánto, el qué. Nos vamos a hacer aquí apuestas de dinero encima con cámaras de por medio. A ver, Portillo, un poquito de... A ver, aquí hay que... Ya veremos, Hugo, acabamos el programa y vemos qué es lo que nos apostamos, pero esto lo mantenemos aquí y se queda grabado. Así que, Javier Portillo, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Y Jesús Ortega, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Solo me falta una última pregunta para los dos, que es si le habéis echado un vistazo a las principales portadas de las revistas del corazón. ¿Sabéis eso? ¿No? Yo no. Yo me estoy interesado. ¿Sí? Sí, es que el tema de... los temas de corazón me interesan. Sí, pues, bueno, vamos a cortar aquí porque si no la tertulia todavía podría dar para rato hablando de las portadas del corazón y mejor se lo vamos a dejar a nuestra compañera Beatriz Tellez de Meneses, que como cada jueves nos va a contar qué es lo que llevan las principales portadas de las revistas. Nosotros volveremos como siempre mañana con más contenidos. Las revistas de esta semana nos traen dos bodas muy esperadas, el nuevo amor de José Coronado, un fiestón de famosos en Malta y las entrevistas a Ana María Aldón, María Teresa Campos y Amador Moedano. La revista Hola la protagonizan dos bodas que tuvieron lugar en el fin de semana. Por un lado, el bodorrio de la influencer Marta Lozano con el odontólogo Lorenzo Remoy. La pareja comenzó su relación en el verano de 2017, se conocieron en Javi, Alicante, lugar escogido por la pareja para darse el sí quiero. La revista publica imágenes y detalles inéditos del enlace al que acudieron las influencers más famosas y con más seguidores de nuestro país, como María Pombo y su hermana Marta, Laura Escanes, Dulceida y Natalie Cole, entre otras. La otra boda fue la de la princesa Mafalda de Bulgaria con Marra Busleiman. Entre los invitados al enlace de la hija de Rosario Nadal estuvo también una de las influencers más importantes del mundo, Olivia Palermo. También contó con la asistencia de la infanta Elena y Cristina y la princesa Mette-Marit de Noruega.
Además, la revista Hola publica unas fotos de José Coronado con su nueva novia, Irene López Juárez, actriz a la que conoció en la grabación de la serie Entrevías de Telecinco. Sara Carbonero, Paloma Cuevas y Mar Flores protagonizan la portada de semana disfrazadas de piratas. Las tres estuvieron junto a otros famosos como Susana Griso, Isabel Gemio, Pepe Navarro y Ani Gartiburu en la gala Starlight que se celebró en la isla de Malta con motivo del 50 aniversario y tuvo una fiesta temática. También nos trae una entrevista con Amador Moedano, que no desiste en su empeño de querer estar con su exmujer Rosa Benito, y también habla de que por fin se va a abrir el Museo de Rocío Jurado en Chipiona el próximo mes de julio. Además, las revistas cuentan todos los detalles de la gira americana de Isabel Pantoja, que no fue tan exitosa como se esperaba. Ana María Aldón acapara la portada de Lecturas y responde a las críticas que le ha hecho Gloria Camila tras el debut de su primera colección. Niega además que haya tenido alguna vez alguna crisis con José Ortega Cano y que haya pensado en separarse. También vemos a Chanel Terrero disfrutando de unas vacaciones en Ibiza junto a su novio, el artista Bastián Iglesias, y a Pablo Urdangarín, que disfrutó de una jornada de playa en Barcelona junto a unos amigos. María Teresa Campos es sincera en 10 minutos con Kiko Hernández. Le ha contado divertidas anécdotas, como que entrevistó a Joaquín Sabina mientras se fumaban los dos un porro que él trajo. Y ha reconocido que Rocío Carrasco y ella están menos unidas que antes. Además, vemos una entrevista a la madre de Nacho Palau, Lola Medina, que ha hablado de la relación que tuvo su hijo con Miguel Bosé. Está segura que el cantante quiso quedarse con su casa.